Gracias, amigos televidentes, por estar en sintonía de 100% Noticias, el único canal con primicias a toda hora. Estamos esta mañana en el Tips Tributario número 23. Esta vez vamos a abordar nuevamente el cierre fiscal de la renta de las actividades económicas en su segunda parte. Esta vez vamos a estar abordando un poco sobre los ingresos grabados y no grabados. Para eso tenemos al licenciado Manuel Carcache para hablar un poco sobre este tema. Buenos días. Buenos días, Leticia. Entonces, dándole continuidad al primer tip, a la parte 1, respecto al cierre fiscal de las actividades económicas, en el tip pasado abordamos sobre las generalidades, ¿verdad?, que contiene la ley respecto a los contribuyentes que declaran renta de actividades económicas. Hoy vamos a abordar el tema sobre qué ingresos debe declarar el contribuyente para realizar una correcta declaración en el impuesto sobre la renta. La ley de concertación tributaria, entre el artículo 34 al 38, establece cuáles son los ingresos, lo que son los ingresos gravables, aunque ya no le llama gravables, sino que le llama exclusiones de renta, renta bruta, exclusiones de renta bruta y integración de renta. Vamos a ver estos 4 aspectos y vamos a explicar brevemente algunos casos atípicos que se dan en la declaración del impuesto sobre la renta respecto a los ingresos. En este tema de los ingresos, la ley establece que el contribuyente tiene la obligación de declarar los ingresos devengados o percibidos. Esto es importante ampliarlo porque muchas veces terminamos confundiendo estos dos términos, devengado o percibido, y se debe de aclarar de que los ingresos devengados son todos aquellos que el contribuyente tiene derecho a recibir o a cobrar. Es decir, por las ventas de contado o por las ventas de crédito. Sin embargo, los ingresos percibidos son aquellos ingresos que se van diferiendo en el tiempo en el cual el contribuyente no tiene la obligación de declararlos. Es decir, si una empresa recibe un anticipo para la prestación de un futuro servicio, no tenés la obligación de declarar ese ingreso en cuanto el contribuyente aún no ha trasladado los bienes o no ha prestado los servicios. En el aspecto contable, eso no se reconoce como un ingreso. Igualmente, el reglamento de la Ley de Concertación Tributaria, en su artículo 8, establece que los anticipos, los contratos de ventas futuro, como los ingresos percibidos, no se consideran renta. Es por eso la importancia de depurar la renta al finalizar el ejercicio fiscal de los ingresos devengados y los ingresos diferidos. Es importante acotar también de que en contabilidad se registran, se reconocen toditos los ingresos, indistintamente de las diferentes conceptualizaciones que la ley establece en los artículos 34 al 38. Quisiera demostrar en la primera lámina un ejemplo de cómo se debe de reconocer y cómo se debe de aplicar los ingresos diferidos. En este primer ejemplo, si tú observas, Leticia, tenés que un contribuyente, una entidad que vende una suscripción anual de una revista tributaria y contable de forma mensual, el precio de suscripción asciende a 1.200. Tú vienes, te suscribes, pagas los 1.200, pero esos 1.200 que la entidad está recibiendo no son ingresos devengados. En consecuencia, no tienes la obligación de declararlo en la liquidación del impuesto sobre la renta, porque lo que se está reconociendo es un anticipo de cliente, es un ingreso diferido, es una obligación, es un pasivo de la persona que está recibiendo ese dinero porque hasta ahora vos no le has brindado el servicio. Entonces, ya cuando la empresa emite su primera revista es cuando se da el ingreso devengado. Los ingresos devengados se van a ir difiriendo en el tiempo. Si tú observas, en el primer mes ya la empresa sí tiene un ingreso de 200 córdobas, que es equivalente al primer mes en el cual ella emite ese documento. Igualmente ocurre en los contratos de construcción, igualmente ocurre en las reservas por servicio. Te voy a poner un ejemplo, a veces hay entidades, empresas que hacen reservaciones de auditorios en hoteles.
Entonces, para el hotel, ese servicio, esa reserva, ese anticipo que se está dando, nos constituye hasta en ese momento un ingreso de la entidad. Porque muchas veces confundimos de que el anticipo es igual al abono y no son ni sinónimos, pues. Anticipo es una cosa, abono es otra cosa. Surge un abono, se reconoce un abono cuando yo tengo el derecho de cobrarte determinado valor, determinado monto. Entonces, en ese caso, hay una cuenta por cobrar. Tengo un derecho, pero los anticipos no son derechos, son obligaciones que yo tengo, porque en el futuro tendré que brindarte un servicio o entregarte determinados bienes. Esto está consignado en el artículo 13 y el artículo 8 el artículo 13 de la ley y el artículo 8 del reglamento. Seguidamente tenemos que la ley en su artículo 34 establece lo que son las exclusiones de renta. ¿Qué son exclusiones de renta? Es decir, son a todos aquellos ingresos que no tenés que declarar, o sea, están excluidos, no se incorporan, no se incluyen en la declaración. Entonces, la ley establece que las rentas de capital y ganancias de capital menor o igual al 40% de las rentas de actividades económicas están excluidas. Es decir, algunas entidades, independientemente de su actividad económica ordinaria que tengan, reciben algún tipo de renta de capital que puede ser por un arrendamiento o reciben otro ingreso derivado de una ganancia de capital que puede ser por la ganancia en la venta de un bien, mueble o inmueble. Entonces, si esos dos ingresos no superan el 40% de la renta de las actividades económicas, es decir, de tus ingresos ordinarios, no está obligado el contribuyente a declararlas, sino que quedan excluidas. Este tipo de rentas tributan por medio del sistema de retenciones definitivas. Entonces, se considera que ya satisfacieron su obligación tributaria. Si ellos superan el 40%, entonces deben de integrarse. Por ejemplo, ¿en qué tipo de servicios cabería esta? Bueno, esta exclusión de renta. Bueno, digamos... Por lo general, pues. Ok, digamos que yo tengo una renta de actividades económicas de 100,000 córdobas y alquilo una bodega, ¿verdad? Y me pagan 10,000 córdobas por esa bodega. Y de pronto vendo un camión. Y de ese camión me gané 15,000 córdobas. Entonces, tenés 10,000 por arrendamiento, tenés 15,000 por la ganancia de capital. Sumado esos dos, suman 25. En relación a los 100,000, que es mi renta de actividades económicas, es equivalente a un 25%. Y la ley establece que están excluidos del IR, de la renta de actividades económicas, cuando son menor o igual al 40%. Es decir, esta ni llegó al 40%. En consecuencia, no se integran, no se declaran en conjunto. Entonces, ¿eso podría traducirse como una tipo de ganancia para la empresa? Digamos que no, porque es una ganancia económicamente. Porque ella no la está declarando. Igual, no, ¿cómo no? Porque te decía de que ellas tributan por medio del sistema de la retención definitiva. A ellos les retienen. Y este sistema consiste en que satisface la obligación tributaria una vez que se le efectúe su retención definitiva. En cuanto a la renta bruta, entonces. Bueno, en la exclusión de renta seguimos también que tenemos las indemnizaciones pagadas por los seguros, por los daños civiles o por los contratos de seguro. Si a la empresa se le dañó un bien, un activo, y el seguro le pagó, está excluido de la renta. Sí. Igualmente tenemos los ingresos que obtienen los exportadores extranjeros, están excluidos de la renta de actividades económicas. En las exclusiones de renta también tenemos, en la renta bruta, el legislador considera en el artículo 36 que todos los ingresos devengados percibidos constituyen una obligación para declararse en la renta de actividades económicas. Igualmente, las diferencias cambiarias derivadas de los activos o pasivos, los contribuyentes están obligados a declararlos como una renta bruta. Y exclusiones de la renta bruta se consideran los aportes de capital. Esto es muy importante mencionarlo porque cuando los socios hacen algún incremento de capital o un aporte adicional de patrimonio, ya sea en dinero o en especie, eso no se considera renta,
se considera una exclusión de la renta bruta. Salvo, y hay que tomar en cuenta, y es una recomendación que le hacemos a todos los contribuyentes, que en este tipo de aporte hay que considerar el artículo 3 que establece la Ley de Concertación Tributaria, que se debe de justificar esos incrementos patrimoniales, ¿verdad? Y también establece la ley en su artículo 37 de que las exclusiones de renta regulan todos aquellos ingresos que fueron sujetos de retención definitivas. Entonces, tenemos ahora en la integración de renta, ahí tenemos una lámina que vamos a explicar a los contribuyentes cómo debe declarar, hacer una depuración contable y tributaria. En la lámina 3, ahí, si ustedes observan, en la lámina de la depuración de ingresos contables y tributarios, la entidad debería, no siempre en la anterior, en esta que tenemos acá, la de depuración. en la depuración contable y fiscal, en la depuración contable y fiscal, esa, gracias. En esa, si tú observas, todo contribuyente debe de hacer una depuración de ingresos contables y tributarios. Como repito, contablemente, ingreso es ingreso para la contabilidad. Tributariamente, ingresos son todos aquellos los que están regulados por la ley. Entonces, tenemos un total de ingresos de 47 millones. Y si tú observas, ahora venimos depurando. De esos 47 millones, ¿qué fue ingresos por renta de capital? 12.529.000. Y de esos 47 millones, ¿qué corresponde a ganancias de capital? 5.776.000. Y de esos 47 millones, ¿cuánto corresponde a renta bruta? 654.567, que son diferencias cambiarias. Entonces, al finalizar el ejercicio y producto de la depuración, nos damos cuenta que el total de ingresos gravables por renta de actividades económicas es de 30.161.000. Entonces, pero aquí la ley también te dice que en el artículo 38 tenés que integrar las rentas. Recuerda que te lo mencionaba, cuando superan el 40% se deben de integrar todita las rentas. Entonces, pero ya tengo mi base de total de mis ingresos gravables de renta de actividades económicas son 30 millones. Y los 12 millones en relación a los 30 millones es equivalente al 42%. Y los 5 millones es equivalente al 19% de los 30 millones. En consecuencia, este contribuyente tendría que declarar todos los 47 millones para el impuesto sobre la renta. En caso que hubiera sido inferior, su porcentaje hubiese quedado de forma independiente. Y para finalizar, en la siguiente lámina tenemos cómo debe de presentar ya las integraciones de renta. Aquí en este caso, Leticia, tenemos un 35%, en este caso no se integran, porque hay un ingreso por renta de actividades económicas, 10 millones, tenés 35%, ahí no se integran las rentas porque no superaron el 40%. En la siguiente lámina tenemos que si superan ya el 40%, entonces se integran 10 millones con los 4.500.000 se integra el total. En este caso, el contribuyente debe reconocerse toditas las retenciones efectuadas por todos los tres tipos de renta. Y en la última lámina tenemos que en este caso, cuando solo tenés un tipo de rentas de capital, aún superando el 40%, no se integran, porque el artículo 38 establece que se van a integrar cuando en su conjunto tengamos renta de actividades económicas y ganancia de capital. Esto es lo que se debería de hacer en un proceso de depuración contable y tributario de los ingresos antes de presentar la declaración del impuesto sobre la renta. Depurar los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos que voy a declarar gravados y cuáles son los que voy a excluir de la renta o de la renta bruta? Okay. Todo eso para hacer más ágil el cierre. Para hacerlo un poquito más, te diría, más seguro, para que el contribuyente presente su declaración y pague el impuesto justo, ¿verdad? No pague de más y no pague ni menos. Ahora, pero imagino que todas las empresas están enteradas de cuáles son los ingresos gravables y no gravables en este caso, o hay ignorancia todavía en ese tema. Bueno, a veces hay debilidades en cuanto al conocimiento, ¿verdad? Cuáles son los ingresos declarados, grabados, cuáles no, y esto es un papel que le corresponde más al profesional contable, ¿verdad? Que debe de dominar
de qué tipo de ingreso es lo que debe declarar el contribuyente, que es el empresario, porque si no lo domina, entonces puede hacer o obligar al contribuyente a pagar impuestos innecesarios por una incorrecta aplicación de los ingresos no gravables. Y como usted dice, en este caso la administración no le va a decir esto. Por supuesto que no. No le va a decir esto no es. Esto no, porque la entidad lo que es recaudatoria. Ella va a recaudar lo que vos le declares. Eso ya va a ser un problema de nuestro colega contable. Okay. Muchísimas gracias al licenciado Manuel Carcache. Espere la parte número 3 del cierre fiscal de la renta de actividades económicas para la próxima semana.